efectos de promocionar a aquellos que hayan desaprobado el primer parcial, pueden, aprobando para promoción el segundo parcial, recuperar el primero. No hay inconvenientes. Así que, bueno, ahora enfóquense en el segundo parcial, por favor. O sea, en ver los temas para el segundo parcial. ¿Me pueden indicar con qué inconvenientes se presentaron para el primer parcial? ¿Alguien considera que se hayan tomado temas que no se dieron en clases? Profe, por ejemplo, lo que yo siento en mi caso es que sí me afectó por ahí no tener como más práctica. O sea, como que solamente veníamos con las clases de teoría y tuvimos como la práctica recién en consulta después y bueno, eso al menos Pero hace 4 clases que se están dando a partir de las 19 hasta las 20, clases, explicación de dudas, consultas que puedan haber. Los ejercicios en general son todos establecidos y basados en lo que es la teoría, no cambia radicalmente lo que es la práctica con respecto a lo que damos en el teórico. No, sí, pero, o sea, si usted me pide una opinión, mi opinión sí, al menos es que, a diferencia por ahí de otras clases que venimos viendo como teoría y práctica a la par, por ahí yo me sentí un poco en desventaja con la práctica, por eso por ahí haber tenido unas consultas al final y eso. Pero bueno, cuestión de organización también y de ver cómo llevarlo. Para la segunda parte iré mejor, digamos. Bien, bueno, vamos a replantearlo con el profesor Pellizco para asistirlo en lo que haga falta. O sea, nosotros estamos abiertos, digamos, a todas las necesidades de consulta que puedan tener. No somos inflexibles para nada con el tema horarios y todo eso. En particular ahora yo con este horario que lo he modificado es porque se me ha superpuesto un curso que estoy tomando a distancia y que termino a las 20, por eso que tampoco arranco a las 20 con ustedes. Además, a veces me desconecto para no interrumpir, digamos, el dictado de las clases, ¿sí? Y que no lo cambié de horario porque había siempre alguien que no podía. Entonces, si hay alguien que no puede, con que uno no pueda, no podemos darlo en otro horario al dictar el curso. ¿Está bien? Ahora, yo si es necesario dictar desde las 20 en adelante hasta que terminemos, de mi parte no tengo inconvenientes. Los ejercicios y la teoría del parcial han sido todas hechas en base a lo que se ha dado en las clases. No hay absolutamente nada que no se haya dado, digamos, ¿no? A lo sumo, lo único que se me ocurre que no se haya dado es cuál es la respuesta de uno como organismo humano y cómo responde como estado estable, inestable
o lazo abierto, que creo que todos, no me parece, es más, la gran mayoría lo ha hecho y lo ha contestado. Es lo único que no hemos dado en clase, si se quiere, pero siempre pensándolo. A ver, le voy a dar un ejemplo para que quede claro. O sea, primero, y lo hemos dicho en clases, nuestro organismo es el sistema de control más perfecto que hay. No existe lazo de control más perfecto que nuestro organismo. Nuestro organismo reacciona para controlar una temperatura cuando nos desestabilizamos, así es que cuando tenemos calor transpiramos porque el organismo busca enfriar nuestro cuerpo, cuando estamos con baja temperatura temblamos porque nuestro organismo reacciona ese lazo de control para producir un movimiento en nuestro cuerpo y volver a estabilizar la temperatura. Creo que nadie ignora que el controlador, el PID que tenemos nosotros en nuestro cerebro, los elementos finales de control son nuestros brazos y nuestras piernas. Nuestros medidores son nuestro sistema sensorial, ojos, oídos, olfato, visión. Y para que quede claro el sistema, un lazo cerrado de control, que más de uno lo ha hecho, cada uno con su palabra, y yo, son ustedes casi 70 los que han rendido, y yo siempre voy a leer, o sea, fuera, a ver, para mí sería fácil poner un sistema que automáticamente haga la corrección, porque así lo permite el sistema, digamos, que tenemos en la universidad, pero soy muy también observador de la opinión de cada uno y respeto absolutamente todas las opiniones, porque yo no tengo la verdad en nada, soy uno más, con lo cual en este caso, por ejemplo, he respetado todas las opiniones, cada uno con sus fundamentos y justificado, y listo, no es tal como yo lo pienso que tiene que ser. Pero les doy un ejemplo para mayor claridad. Un lazo cerrado de control. Yo caminando hacia una pared, mi cerebro es el que da la orden, mis brazos, mis piernas son las que ejecutan, mi visión es la que mide, una realimentación y me detengo cuando estoy cerca de la pared. Me tapo los ojos, me tapo los oídos, camino, pero no sé hacia dónde. Ese sería el lazo abierto. Lo que le expliqué primeramente es el lazo cerrado. Y un sistema inestable, que yo tengo una perturbación que no me permita realmente medir, siguiendo con el ejemplo de la pared, no sé, que yo tenga una borrachera, ahí tengo una perturbación. Y no me permite a mí realmente medir si voy bien, voy mal, si estoy lejos o estoy cerca de la pared, o estoy conduciendo un auto. Yo estoy conduciendo un auto y mi cuestión sensorial es la que mide, a más de ver yo el velocímetro o a más de ver la dirección del vehículo en la carretera, yo aprieto el pie en el acelerador o lo levanto, estimando la cercanía con algún objeto o una velocidad excesiva o lo que fuera. Si me tapara los ojos, sería un lazo completamente abierto y me desvío de la carretera y bueno, entonces estoy en un lazo abierto. Y, como les digo, una perturbación puede crear una inestabilidad, no sé, una falta de atención en un momento determinado, por algún motivo, o nuevamente el ejemplo del exceso de alcohol, ¿sí? Eso es simplemente lo que se pedía
como ejemplo, que otros me han dado ejemplos en digestión y todo eso, y está perfecto, excelente. El resto de las preguntas, no hay una que no tenga que ver con lo que se ha dado en el teórico. Y los tiempos que se dieron duplican a lo que llevaría contestar el teórico. Con el tema del práctico, el práctico respondido en forma normal, desarrollado en forma normal, y se los digo de forma normal porque al práctico lo ejecuto, lo elaboro y lo respondo y tomo los tiempos. En 45 minutos ese práctico se responde. Se duplicó el tiempo entendiendo que ustedes no saben el contenido y lógicamente uno necesita elaborar, entender lo que se está pidiendo. Pero lo que se pedía tampoco era nada fuera de lo común. Era un ejercicio PID con un poquito más de datos que no tenían nada que ver con el problema. Hablar de una temperatura, hablar de... No me acuerdo. No me acuerdo exactamente, no lo tengo en la cabeza. Pero después estaban dados todos los parámetros necesarios para calcular el PID, al que se le eliminaba la acción integral. El de diagramas en bloques era, pero un problema de 5 minutos. Llevaba más tiempo hacer la cuestión, a ver, si yo ponía A, B, C, D, E, F, G, era más fácil que poner A1, G1, F1, F2. El de la válvula con el lazo de control de caudal era realmente trivial. Yo creo que era armar, es más, uno veía el lazo de control dibujado en la misma válvula, en el mismo esquema, digo. Lo único que uno debía hacer era reemplazar los bloques de las tramitancias o ganancias de cada uno de los componentes por los contenidos que estaban dados y que la mayoría eran igual a 1. Lo único que cambiaba era el proceso y el controlador, que estaba en modo proporcional. Y el de las normas ISA era, a ver, muy entendible. Tampoco se pedía que se hable con un detalle fino de qué consistía. Simplemente hablar de que entraba líquido, salía líquido hacia no me acuerdo, porque yo lo saco de internet, son dibujos que los saco de internet, no los elaboro yo, pero que ambos tenían un sistema de bombeo, un mixer 1 y mixer 2, creo que decía, muy sencillo, digamos. Uno de ellos tenía un control de relación, el otro un control en cascada, y eran el resto lazos simples. Bueno, muchos de ustedes no me siquiera dijeron qué lazos había. Bueno, digo, cada cual sabe cuánto le puede o no destinar a una materia, lógicamente. Pero la materia, el contenido en sí del parcial, para nada ha sido con un argumento diferente a lo que se ha dado en clase, que yo se lo he advertido más de una vez. No se toma nada que no se dé en clase. Por supuesto, los criterios no se arman
no se crean leyendo solamente una filmina. O sea, uno tiene que remitirse a la bibliografía, y la bibliografía también la tienen. Bueno, no podemos, digamos, hacer más. Tal vez, ahora lo vamos a hablar con el ingeniero Pellizco, hacer un refuerzo más en lo que es la práctica, pero también tiene que haber una realimentación en cuanto a dudas, y las dudas surgen cuando uno hace los prácticos. Bueno, eso un poco yo quería comentarles. No sé si alguno tiene alguna opinión al respecto. Profe, a mí también me pasó parecido que a Sara, también me faltó un poco de práctica, pero Ajá, después sí, la teoría me pareció que estuvo bien. Yo estudié más que nada de las clases y ajá. de las filminas que nos mandó, y me sirvió, así que la teoría sí me fue bien, pero en la práctica Eh, es donde me fue un poco eh, no tan bien. bueno, Franco, como recién les decía, o sea, eh, el tema, a ver, bueno, con el tema de la teoría, bueno, estudiar en base a lo que se da en la filmina, afianzado con lo que hay en la literatura que adjuntamos, y que no se da, digamos, una variedad. Ay, miren, si yo les pongo toda la literatura para consultas, sería un poco burlarme del tiempo que ustedes tienen disponible, porque tienen que disponerlo para otras materias también. Yo también eso lo entiendo, pero es muchísimo lo que hay, es una materia amplia. Es una materia amplia y tratamos de compactarla lo más posible. Con el tema del práctico lo vamos a revisar con el ingeniero Pellizco para que no tengan, digamos, carencia en cuanto a conceptos o inseguridad en la resolución de los ejercicios. Esta segunda parte es más bien teórica que numérica. Puede haber algo, pero muy poco numérico, si se quiere. Con el tema, con el tema válvulas, se puede decir que hay planteamiento numérico de problemas que son idénticos a los planteados, a las situaciones planteadas en clases, que están en las filminas. Lo que es instrumentación es teoría y más teoría. Bueno, lo que es respuesta en frecuencia y estabilidad es teoría. A ver, hay mucho, si se quisiera, con la parte numérica, trabajar también, pero bueno, no me voy a adelantar al contenido de la materia en lo que es el desarrollo de cada tema y explicárselo ahora. Sería hasta faltarles el respeto tratar de hacerles ver un ejemplo de algo que no conocen. Pero tratamos de no embarcarlos en cuestiones numéricas, salvo lo que ya no es o consideramos insalvable, digamos. Así que, bueno, yo un poco, chicos, lo que les pido es ustedes miren para adelante y busquen afianzar conceptos y preocúpense ahora por el segundo parcial. ¿Ah? Y bueno, iremos viendo también lo necesario para que aquellos que tengan dudas en el contenido de la primera parte del curso se busque mejorar o sacarle las dudas que puedan tener. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Si no, me voy a ir en monólogos y no quiero que se transforme
en una clase de ese tipo. Bueno, vamos entonces a continuar y terminar con presión, antes que nada. Así que voy a compartir pantalla para que directamente vayamos viendo sobre el PowerPoint que tengo armado. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, hasta ahora vimos los distintos tipos de medidores de presión que hay. Déjenme sacar esto. Los distintos tipos de medidores que hay. Ahí le subí a la página hace un ratito información técnica como referencia de los distintos tipos con que pudiera haber, pero en internet, como les decía, hay muchísima información. Bueno, en cuanto a si tenemos una necesidad de una medición de presión y necesitamos seleccionar un medidor, vienen planillas preconformadas para ser llenadas en cuanto a el tipo de instrumentación que uno necesita cumplimentar y demás en cuanto a datos, pero normalmente son planillas muy detalladas en un montón de conceptos que no es que esté mal para nada, pero bueno, yo quiero simplificarles un poco qué es lo que ustedes deberían tener presente como dato para seleccionar un medidor. En el caso, de medición de presión, los datos que ustedes necesitarían tener es, primero, saber qué tipo de fluido van a necesitar o van a medir, el rango de presión que tienen que medir, la presión máxima para el instrumento que ustedes vayan a instalar, porque en el momento que ustedes seleccionan un determinado instrumento, tienen que tener una idea de si hubiera un pico de presión, así como existen, para hacerlo un poco más claro, todos nosotros hemos podido palpar una suba de tensión o una baja de tensión. A veces estamos en nuestra casa o en algún lugar y hay como si fuera un resplandor así, una magnificación en la iluminación de una fracción de segundos. Pero bueno, eso también puede ocurrir con la medición de presión por distintos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, un golpe de ariete, porque se cerró una válvula muy imprevistamente. Bueno, entonces, el instrumento tiene que tener capacidad para soportar una presión superior a la normal de medición y soportarla sin dañarse, por supuesto. La temperatura de trabajo también es importante porque un poco, y lo hemos visto con las definiciones de instrumentación, un instrumento, y normalmente en todas las especificaciones los fabricantes aclaran las temperaturas a las que puede ser expuesto ese instrumento,
sin modificar su lectura. Eso es un poco la cuestión. Y por supuesto sin ser dañado. La existencia de pulsaciones en el proceso, piensa en un manómetro, cuando me refiero a pulsaciones, con la agujita que tiene un movimiento continuo entre un valor y otro superior, y va y vuelve, y va y vuelve. Eso se puede dar perfectamente en un proceso. Entonces, la existencia de pulsación en el proceso va a determinar que el instrumento que nosotros vayamos a adquirir tenga posibilidad de ajustar o ya lo tenga incorporado un amortiguamiento, o también se denomina damping. Esos son, digamos, todos datos que nosotros tenemos que recabar para comenzar con la selección del instrumento. En cuanto y también forma parte de todos esos datos del proceso, los datos de dónde, cómo se va a conectar ese instrumento al proceso, o sea, si va a estar, pensemos en un manómetro que va a estar conectado en una cañería, o va a estar instalado en un tablero, o va a estar puesto en una pared. Entonces, tenemos que determinar si se va a conectar desde la parte inferior, de la parte de atrás, o sea, una conexión posterior, por ejemplo. Y eso mismo también válido para cualquier tipo de medidor o transmisor que vayamos a utilizar. El tipo de materiales que necesitemos que tenga ese instrumento para no ser afectado a posteriori. Por ejemplo, un manómetro que, bueno, esté continuamente en contacto con el agua, no puede ser de un material común que pueda llegar a tener oxidaciones, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar tener algo en acero inoxidable, o alguna aleación que no se oxide, o un instrumento que tenga, por ejemplo, que estar en contacto con una medición de algún alimento, por ejemplo, medición de un lácteo, ¿sí? Entonces no puede ser un instrumento con un cuerpo que se oxide, entonces tenemos que irnos al inoxidable. Si ese tipo de instrumento, si ese instrumento va a tener una lectura local, va a tener necesidad de enviar los datos y no hace falta que tenga una lectura local, o sea, que sea un indicador solamente, que sea un transmisor únicamente, o que sea un indicador y transmisor, ¿sí? Y si es un transmisor, el tipo de salida que nosotros necesitemos, si es una salida de tipo eléctrica, en 4 a 20 mA, en 0 a 20 mA, en 0 a 5 voltios. Y a propósito, hago un stop acá. Es una pregunta que normalmente la hago en examen. ¿Cuál es la diferencia entre elegir un instrumento de 4 a 20 mA versus uno de 0 a 20 mA? ¿Dónde radica la importancia en general, desde un punto de vista de instrumentación, seleccionar un instrumento de 4 a 20 mA y dejar de lado el de 0 a 20? Fundamentalmente, a nivel de instrumentación, se lo utiliza para detectar cuando se ha cortado un cable. O sea, un instrumento de 0 a 20 mA, cuando marque 0, puede ser porque no hay señal o porque está el cable cortado. En cambio, el instrumento de 4 a 20 mA, cuando la medición es 0, está enviando una corriente por encima del 0, o sea, 4 mA más. ¿Sí? Es esa simplemente la manera
de detectarlo en el caso de los instrumentos que son con señal eléctrica, ¿sí? Y que envían una señal de corriente. Ahora, uno puede seleccionar si quiere un instrumento de 0 a 20 mA y nadie nos va a decir nada y simplemente estamos con ese riesgo, o a lo mejor detectamos esa falta de medición de otra manera, no importa, pero que para nosotros, a lo mejor por conveniencia, por costumbre o por lo que fuera, nos gusta medir desde 0 y no desde 4 mA. Si es también un transmisor, tal vez el mismo que acá, bueno, lo menciono como el tipo de señal digital, tal vez porque querramos nosotros compartir o tener posibilidad de tener más datos aún que el de un instrumento convencional de 4 a 20 mA. Recuerden, un instrumento que tiene una salida en corriente o en tensión, o sea, cuando hablo de corriente, entonces 4 a 20 mA, 0 a 20 mA. Cuando hablo en tensión, 0 a 1 voltio, 0 a 5 voltios, 0 a 10 voltios. Ese instrumento, cualquiera, y esto vale para cualquier tipo de medición, va a estar configurado para que envíe esa señal para, por ejemplo, medir la presión, la temperatura o la variable que fuera. Ahora, ¿puedo medir alguna otra variable de ese instrumento que la tenga tal vez hasta por una cuestión de compensación incorporada? Por ejemplo, la temperatura. Supongamos que el instrumento tiene una compensación por desviaciones térmicas. ¿Puedo yo medir eso? Bueno, si es un instrumento que tiene una salida eléctrica, normalmente no lo tiene. Porque eso significaría enviar otra salida más eléctricamente hablando. Y si lo llegara a tener, bueno, ahí ya hemos tenido que conectar dos cables, dos pares de cables para cada una de esas señales. Y si queremos otra señal y otro par de cables, y otra señal más y otro par de cables, bueno, si quisiéramos entonces conectar un montón de señales desde un solo instrumento hacia el centro de control, hacia el PLC o hacia el controlador que correspondiere, serían muchos cables. Entonces, la comunicación digital solucionó todo eso a través de un medio codificado de comunicación, como es una comunicación digital, a través de protocolos normalizados, como yo les comentaba. Modbus es un protocolo normalizado, Fieldbus es un protocolo normalizado, Profibus es otro protocolo normalizado, y así hay un montón de protocolos normalizados en comunicación digital. Tal vez uno no tiene necesidad de esa cantidad de datos para llevar a nuestro centro de control, y bueno, simplemente con una salida en 4 a 20 mA nos alcanza y sobra. Bueno, pero esos son datos que nosotros debemos tener presentes en la selección del instrumento. No les mencioné la exactitud, pero bueno, eso es un tema, podríamos decir, trivial dentro de lo que es la selección de un instrumento. La exactitud, la precisión. Bueno, ahí tendría que ver todo el listado de variables en cuanto a los distintos ajustes que puedo tener, pero fundamentalmente la exactitud del instrumento es algo, digamos, trivial en la selección del mismo. Otro tema que también es importante en cierto tipo de industrias es el tipo de clasificación eléctrica de
del Profe, instrumento. ¿Sí? disculpe, profe, está compartiendo porque se dejó de compartir acá en el... A ver, déjenme ver porque... En principio no me da error. ¿No pueden verme? ¿Me ven a mí? A usted sí, profe, A mí a sí la, me están viendo. Bueno, sí, a la diapositiva no. vamos a ver. Está bien, ustedes avísenme cuando observen que por ahí no se conecta, porque por ahí no me doy cuenta yo también. ¿Están viendo allí? Sí, profe, ahí sí. Bueno, les decía la clasificación eléctrica de la zona donde se va a instalar el instrumento, porque es importante a los fines de minimizar cualquier posibilidad en cierto tipo de industria de explosión o incendio, ¿no? Sobre todo en refinerías de petróleo, digamos, y en otros tipos de industrias en donde no tiene nada que ver con el petróleo y sus derivados, acá cerquita nomás, en los ingenios azucareros, en la zona de refinería, por ejemplo, del ingenio Ledesma, ¿no? Hablo de lo que conozco. Hay una zona donde se refina el azúcar blanco refinado que se llama, y que si bien tienen extractores de polvo y todo eso, suele haber un polvillo, como si fuera un azúcar impalpable, muchas veces levitando así en toda la zona de la refinería, y eso es altamente combustible, muy combustible. Entonces, todo el sistema de energía, iluminación y demás están hechos con artefactos a prueba de explosión, o sea, que minimice el riesgo de chispas, y también los instrumentos que están allí. Se pueden utilizar instrumentos convencionales, pero con otro tipo de interfaces en su comunicación con los centros de control, que se llaman barreras intrínsecas de seguridad o barreras Zener también, que no dejan ante una posibilidad de... Una chispa normalmente se produce por un cortocircuito entre dos cables, por ejemplo, es decir, un aumento de corriente al disminuir la resistencia que hay entre dos cables que se conectan entre sí. Bueno, estas barreras intrínsecas lo que hacen es, cuando se detecta una corriente anormal, inmediatamente la disminuyen a un valor ínfimo, disminuyendo cualquier riesgo de chispa. No lo vemos como contenido en el curso, pero sí les comento esto para que ustedes sepan cuando mencionamos barreras intrínsecas de seguridad o barreras Zener en lo que es conexión de instrumentos. Bueno, esto es simplemente un dato, tipo de fluido, no sé, estamos agua, rango de presión a medir, 5 kilos, la máxima presión o sobrepresión que tiene que tener el instrumento, la temperatura de trabajo. Normalmente, a ver, acá cuando pongo 10 a 25 grados, sería la temperatura de trabajo, pero no a la que puede llegar a estar expuesto realmente el instrumento ese. Bueno, existencia de pulsaciones, si tiene, si no tiene, el tipo de conexión a proceso,
A ver, todos estos datos uno los puede reunir en una planilla, que puede ser una planilla a lo mejor hasta resumida y hecha por nosotros, o como les decía, vienen planillas ya normalizadas para entregárselas a una empresa para que realice su cotización, por ejemplo, o para acotar a esa empresa a que no nos cotice algo que nosotros no querramos. Bueno, esos serían los datos básicos que nosotros tenemos que entregarle, por lo menos a la gente de compra, que son los que van a tomar contacto con los proveedores. Bueno, como cualquier instrumento, al igual que cualquier sistema dinámico, necesitamos nosotros constatar su funcionamiento, saber que ese equipo está o no midiendo bien. Entonces, en el caso de los medidores de presión y llaves también de presión, lo que se usan normalmente son las denominadas balanzas de peso muerto. Las balanzas de peso muerto son aparatos mecánicos e hidráulicos que interconectan al medidor propiamente dicho que nosotros queremos ensayar. Por ejemplo, acá en estas hojas están estos manómetros, y que con pesos conocidos que equivalen a una presión, nosotros constatamos la lectura de los mismos. Esos pesos conocidos en las balanzas de peso muerto se lo hace a través de esto que ven acá, que no son otra cosa que discos individuales, que uno los puede ir superponiendo uno encima del otro, que están graduados de fábrica y que nosotros tenemos una cierta cantidad, por ejemplo, en función de nuestras necesidades, para cargar, entre comillas, cargar al instrumento y hacerlo trabajar hasta su fondo de escala. Vale decir, si tenemos manómetros que pueden llegar a medir 200 kilos, bueno, tendremos estos discos en cantidad necesaria para llegar a ese valor de presión, ¿sí? Y por supuesto vienen en distintos tamaños para ir haciendo una recorrida a lo largo de la escala del instrumento para ver cómo miden los determinados cuadrantes del mismo, ¿sí? O sea, en la mitad de su cuadrante, si está midiendo bien o no, en la segunda mitad, si mide bien o no, y así para los distintos rangos, y sobre todo, como nosotros somos los que conocemos de dónde está instalado ese equipo y normalmente las presiones que se manejan, por lo menos saber que dentro de digamos, ese instrumento, bajo las condiciones de instalación en la que está, dentro de ese rango de valores, mide bien, ¿sí? Y si no mide bien, podemos hasta hacernos una tablita para corregir el error. Básicamente, estas balanzas lo que hacen, entonces, tienen un sistema hidráulico, ¿sí? Al cual, cuando nosotros conectamos el equipo y ponemos los discos, ¿sí? Supongamos, ponemos un disco para que este instrumento llegue justo a su mitad de escala. Este volante que ustedes ven acá es una prensa hidráulica. Entonces, ¿cuándo yo voy a saber de que hay una correspondencia entre el peso versus la lectura del instrumento? Bueno, supongan de que este instrumento, pensemos que sea de 0 a 1 kilo, yo
cargo, supongamos que quiera medir medio kilo, entonces cargo la cantidad de discos necesarios que están estampados, como les digo. Supongamos 2 discos de 250 gramos, los pongo acá y comienzo a girar este volante. En un momento, estos discos empiezan a, entre comillas también, a levitar. No tienen prácticamente rozamiento, es más, yo los puedo con la mano mover y giran como si fuera una calecita, ¿sí? Y no tienen prácticamente rozamiento. Bueno, en ese momento, este manómetro tendría que estar midiendo el valor en peso que yo he colocado acá. Si no lo está haciendo, por supuesto, bueno, allí empezaré yo a ver cuál es el error que tiene el instrumento y sabré definir luego si el mismo me sirve o realmente está ya deteriorado y no puedo utilizarlo más. Básicamente es eso. En cuanto a características técnicas, unas de estas se las he adjuntado dentro de las características de instrumentos para que la vean y puedan curiosear, ¿sí? Pero acá están los discos que les hacía mención. Todos estos son pequeños discos, hasta discos más grandes. Y por supuesto, bueno, lo básico es lo que yo les indiqué. Vienen con más sofisticaciones. Y también va de la mano, bueno, acá está la imagen que yo les hice, les estampé. Y va de la mano un poco también de la imaginación, sobre todo en nuestro país, que nada es barato, todo es precio dólar. En una oportunidad teníamos que hacer una calibración importante de equipos, bueno, en este caso en Ledesma, y lo que hicimos es, nos fabricamos no era una balanza de peso muerto como esta, pero era, sí, en una valija, armamos un pulmón, y ese pulmón lo teníamos, lo insuflábamos, digamos, lo presurizamos con aire comprimido y habilitábamos un manómetro, que para nosotros era el manómetro patrón, y colocábamos, instalábamos en paralelo el instrumento que queríamos contratar la calibración, y bueno, íbamos variando la presión en nuestro instrumento patrón, y el otro instrumento tenía que ir deflexionando de la misma forma, por ejemplo. Bueno, eso no está en los libros, es, llamémoslo, picardía criolla, rebusque criollo, o pónganle el nombre que ustedes quieran, pero que nos fue muy, muy útil, digamos, en su momento, ¿sí? Pero si no, había que retirar los instrumentos, llevarlo al banco y trabajar con una balanza de tiempo muerto, de peso muerto, perdón. Bueno, esto ustedes lo pueden ver, así que no voy a demorarme más en este tema, ¿sí? Pero la tienen como información. Hay otro tipo de medidores portátiles. Bueno, yo les decía de la valija esa, era un attaché, pero uno puede tener un instrumento del tamaño de un multímetro, de un tester, que son específicos para realizar ese tipo de chequeos. ¿Y cómo se lo hace? Bueno, tenemos nuestro instrumento patrón, está en el display de estos equipos. Esta marca en particular, Fluke, es una marca mundialmente reconocida como fabricante de instrumentos de medición. Y si ustedes se fijan acá, tiene una conexión, que allí conectamos una manguera, el cañito que se va a conectar al instrumento que queremos chequear, y hay
equipos que ya tienen su propia bomba incorporada y que entonces hace una presurización, digamos, en el equipo y lo va cotejando, comparando con la lectura que tenemos en el display. También podemos intercalarnos dentro del lazo de corriente y medir, fíjense en que acá dice 0 mA, podemos a través de estos dos bornes medir también la corriente que está sacando el instrumento para enviar, digamos, o la corriente que está en el lazo de control de ese instrumento y que envía, por ejemplo, a un controlador. Hay instrumentos también similares, pero a lo mejor no tienen esa bombita incorporada y bueno, entonces uno necesita realizar esa presurización con un tipo infladorcito, como si fuera un inflador de bicicletas, ¿sí? Que fíjense, tiene doble salida, una va para el instrumento y la otra va para el instrumento que queremos testear. En cuanto a sus características, bueno, esta es la marca Fluke, pueden curiosear en internet, hay un montón de modelos, como ustedes verán. Lo paso rápidamente, pero bueno, uno puede cambiar las unidades, puede hacer todas las variantes que uno necesite. Y a lo que quería llegar, a ver, voy a pasar rápidamente, porque estas son todas opiniones. Fíjense en cómo uno conecta esa manguera, ¿sí? Que la probé, por supuesto, el mismo, con el equipo, digamos. Y uno puede medir la presión en la unidad que corresponda y la corriente también si uno necesita hacer, ¿no es cierto?, un chequeo de la corriente del instrumento, porque puede ocurrir, chicos, de que el instrumento está perfectamente calibrado en presión, pero no así con su corriente, o sea, con la corriente que envía, ¿sí? Cuando nos tendría que enviar, por ejemplo, 20 mA, porque es la máxima presión que está midiendo, a lo mejor nos manda 21 mA o 18, no sé, pero no nos está mandando 20, entonces el mismo instrumento de medición, el transmisor, nosotros podemos hacerle el ajuste y entonces visualizamos ese ajuste en el calibrador de presión. ¿Tá? Acá está lo que yo les decía. Y bueno, a ver si más de lo que escribo acá. Bueno, cómo uno se conecta al instrumento. Bueno, esto es un manual, ¿sí? Pero fíjense, ahí están los cables para conectarse a los 4 a 20 mA o para energizarlo, porque el equipo, este calibrador, solito también le da energía al medidor, al transmisor propiamente dicho, y fíjense que en este caso tenemos el inflador que yo les decía, esto que se ve acá a la izquierda, que por un lado alimenta al medidor, al calibrador, digamos, y al transmisor de presión. Eso es usual que las empresas de proceso de cierta envergadura lo tengan. No son equipos baratos, pero podríamos decir que no son equipos que uno los compra todos los años, ¿sí? Bueno, eso quería mostrarles porque son las formas de chequear un instrumento. Hay empresas de proceso que no funcionan los 12 meses del año, sino que trabajan un cierto tiempo, 4, 5, 6, 8 meses, no sé, dependerá del proceso, y tienen una parada de mantenimiento de 3, 4 o 5 meses, o menos tal vez, depende del proceso en sí. Entonces, en ese caso,
se puede preferir la balanza para hacer la constatación de los instrumentos. Para eso, por supuesto, hay que desmontarlos y llevarlos al banco de trabajo. Este tipo de instrumento es muy útil cuando en pleno proceso se desconfía de la lectura del instrumento, entonces se procede a hacer un control in situ. Bueno, con esto terminamos medición de presión. Tenemos, espérenme un cachito. Toda esta información no la vamos a abrir ahora, abrirán ustedes. Un popurrí de información técnica que está en la página para que ustedes puedan evaluarla y observarla. ¿Sí? Se la entregamos para que la vean, la lean, observen y analicen. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? Si no, pasamos a medición de nivel. Profe, yo tengo una consulta con respecto a eso del calibrador portátil. Entonces, si difieren lo medido, entonces se puede ajustar para que sean iguales las medidas. Exactamente. A ver, cierto tipo de instrumentos, a ver, veamos, ahora vemos. Cierto tipo de instrumentos se pueden reajustar. Hay otro tipo de instrumentos que no. Por ejemplo, un manómetro. Un manómetro, cuando tiene su error, no vamos a abrir la caja del manómetro y a modificar la forma que tiene, por ejemplo, el burdón, ¿sí? O tratar de ajustar, en el caso de un manómetro helicoidal, que girar un poco para que tratemos de modificar la lectura. O sea, son elementos mecánicos, tienen su deformación, su vejez, y tal vez por el control, el chequeo ese que realizamos, es necesario ya reemplazarlo. Esto es como el service que le hacemos al auto también, no sé, cada tantos kilómetros, 10.000 kilómetros, bueno, además de cambiarle el aceite, los filtros, se observa a lo mejor el desgaste de algún componente y a lo mejor, bueno, no hay forma de modificar ese componente, hay que reemplazarlo. Bueno, aquellos que pueden reemplazar el auto lo hacen, ¿no? Pero, digo, uno reemplaza un componente que ya no tiene solución, digamos. Ahora, hay otros instrumentos que con el uso pueden haberse ido descalibrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, está dentro de... A ver, ahí estoy compartiendo. A ver. Por ejemplo, estos transmisores son transmisores que uno puede reconfigurarlos.
¿de qué manera los puede reconfigurar? Puede hacer una recalibración de los mismos. Supongamos que este transmisor, uno ve la hoja de especificaciones y es un transmisor que trabaja o puede trabajar, puede medir de 0, vamos a poner un número, a 10 bar. Ahora, yo necesito, por ejemplo, no medir, bueno, y también, envío una señal de corriente de 4 a 20 mA. Y supongamos, bueno, que ese instrumento, en la medición de 0 a 10 bar, que es lo que así lo tenemos ajustado, el mismo, por ejemplo, para 0 bar, no envía no envía 4 mA, sino 4,2 mA. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el ajuste? Bueno, muchos de estos instrumentos son digitales. Yo me conecto a través con una especie de calculadora, un handheld se llama. Ya voy a buscar uno para mostrárselo, pero es como si fuera un configurador manual, como, a ver, no sé si algunos son observadores, otros no, pero por ahí cuando toman los pedidos, hay muchas empresas, no sé, Coca-Cola, toman los pedidos y la persona que toma el pedido anota en una especie de calculadora grande. Eso se denominan handhelds. Después descargan todo eso por software. Son Bluetooth, o, no sé, Wi-Fi, y actualmente, bueno, son de distintos tipos. Bueno, los configuradores para muchos equipos de este tipo son de esa forma, pero, bueno, hoy hay de todo. Pero uno se conecta con dos cocodrilos en los cablecitos de alimentación y que envían la señal de 420 mA y toma comunicación digital con el instrumento, y entonces uno volviendo al ajuste en vez de marcar 4 mA para 0 bar, está marcando 4,2 mA. Y uno quiere llevarlo a 4, disminuir el error lo más que pueda. Lo puede directamente configurar, bajar por software, o si no, también manualmente. A ver, voy a acercar la pantalla, pero, a ver. Fíjense en esto. Al margen de la resolución, por ejemplo, en este instrumento en particular, tiene, si ustedes ven acá, una tapita a la derecha. Esa tapita tiene un tornillo que si uno lo afloja, se cae, es como una banderita, y adentro tiene un tornillo de ajuste que puede ser el ajuste del 0, o a lo mejor sea el ajuste del fondo de escala del instrumento, cuando está configurado dentro del rango que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, uno puede ajustar a lo mejor la corriente directamente a través en forma manual, con un tornillito, ¿sí? Que es un ajuste potenciométrico, o a lo mejor también hacer ese ajuste sacando esta tapa, una rosca, y muchos lo tienen, otros no, unos pulsadores donde uno entra en un setup, en un seteo. Bueno, ustedes que son especialistas en todo el tema de configuración de los celulares, por ejemplo, entran en un seteo y se ajusta tal como si fuera el ajuste de un celular, ni más ni menos, ¿sí? Pero es la forma, digamos, en que muchos de estos instrumentos lo permiten, ¿sí? Hay otros, cuando hay un corrimiento, como les digo, directamente no lo permiten, son más básicos. Depende, como les decía, del instrumento.
No, esto también, este instrumento también. A ver, este. Por ejemplo, este tipo de instrumento es un medidor de presión, pero mucho más básico que el que recién vimos, que es configurable dentro de su escala, dentro de su span. Este es fijo, o sea, este mide, por ejemplo, si lo observamos acá, bueno, acá observen, entre 1 y 10 bar, y envía una señal de 4 a 20 mA. Y si se corre, lo cambiemos. No hay, digamos, lugar a ningún tipo de modificación porque toda la electrónica y la celda de ajuste y demás está inserta dentro de este pequeño cilindrito y no hay más. Todo esto que ven en negro es un capuchón para que acá en la parte superior tiene un tornillo, uno lo afloja y levanta desde la parte esta, que yo estoy marcando con el mouse, lo separa el capuchón ese y uno puede desconectarlo eléctricamente del proceso, ¿sí? Para, por ejemplo, insertarlo en el punto de medición, ¿sí? Físicamente, para que tengan una idea, este equipo debe tener la parte metálica no más de 10 centímetros, ni eso. Miren. A ver. Acá están las medidas. Fíjense, uno de ellos, 5 centímetros, más el capuchón, que mide 3 centímetros más. 54 milímetros. Hay otro de 75 milímetros y nada más. No sé si se entendió esto, chicos, y si está respondida la consulta. Sí, profe, sí lo entendí. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, lo que hacemos ahora, chicos, para separar los temas simplemente, menos de 5 minutos, porque lo tengo armado, simplemente que para no confundirlos no lo habilité. Salimos un momento de acá, menos de 5 minutos vuelvan a retomar la página y está el acceso para medición de nivel. Así que salgamos ahora de acá, por favor. Voy a compartir también pantalla, así entramos a ver medición de nivel. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a iniciar grabación. Bueno, entramos entonces en lo que es medición de nivel, chicos. Bueno, la medición de nivel, no hay tanto para hablar de cuanto a presentación. Hay alguna cuestión que sí es importante. Cuando nosotros medimos nivel de algún fluido o elemento sólido, podemos también, conociendo las dimensiones, como estamos midiendo una variable, por ejemplo, altura, ¿sí? Conociendo la sección, podemos determinar el volumen, con lo cual el medir nivel nos permite también medir volumen. Pero no solo eso, si nosotros conocemos también la densidad del fluido que estemos midiendo
y si conocemos su volumen y conocemos su densidad, entonces podemos conocer la masa del mismo. Es decir, medir nivel nos permite medir volúmenes y nos permite medir también la masa propiamente dicha del elemento, del material o fluido que nosotros estemos midiendo. Bueno, clasificaciones hay un montón y si uno agarra un libro la puede ver de otra forma, pero podemos hacer una clasificación, o al menos yo hago una clasificación según el tipo de material que midamos. Podemos medir líquidos o podemos medir sólidos. Hay medidores que sirven para ambos, hay medidores que sirven para uno solo de ellos, ¿sí? Después, según cómo nos encontremos, cómo estén emplazados, pueden ser medidores de nivel locales, puede haber llaves de nivel, puede haber medidores que a su vez envían esa información a distancia, son los transmisores de nivel, y pueden ser una combinación también de todo ello. Podemos tener un medidor local que es transmisor de nivel y que también es una llave de nivel, o sea, o que puede ser un medidor, pero que también transmite solamente, o puede ser solamente un transmisor. Hay distintas variantes. Y después también podemos encontrarnos con medidores que hacen una medición directa o medidores que miden según un principio, una variable, por ejemplo, y lo transforman en este caso, como medición de nivel. Es el caso, por ejemplo, de los medidores que miden presión y que nosotros lo transformamos en una medición de nivel, ¿sí? Por ejemplo, por cada 100 gramos en una columna de agua, significa que tenemos 1 metro de agua en esa columna, ¿sí? Esos son los que se denominan medidores inferenciales. Bueno, lo más básico en medición de nivel, no por ello menos usado, son los de visión directa, es decir, simplemente un tanque que sea semitransparente, por ejemplo, y nos permite tener una apreciación del nivel del líquido que hay adentro. Por ejemplo, pensemos estos tanques que tengan algún líquido ácido, por ejemplo, que no es conveniente ni manipular ni tener nada en contacto, o por los vapores que sean muy corrosivos. Bueno, simplemente ese tanque plástico semitransparente nos da una idea de cuán bajo o normal puede estar ese nivel. Eso se llaman de visión directa. Puede ser de visión directa también una simple manguera que esté puesta, que lo habrán visto en algún tanque tal vez, la manguera conectada de la parte inferior, y porque el tanque no es transparente, esa manguera muestra el nivel de líquido tal como se representaría con un tanque así semitransparente. Otro tipo de medidor local es el denominado medidores de sonda. Los medidores de sonda no son más que háganse la idea de una cinta métrica de una longitud determinada que uno cuando lo necesita lo pide de acuerdo a valores ya estándares, a lo mejor 50 metros, 20 metros, 100 metros, 200 metros, y que van enrolladas en un carretel y que tienen en su extremo un sensor detector de continuidad. Cuando toma ese detector contacto con el líquido, cierra
un circuito, digamos, cierra la llave y en este carretel se enciende una luz o suena una chicharra. La profundidad o altura que está midiendo el mismo, lo vemos directamente con la cinta esta que está completamente reglada, como si fuera una cinta métrica, y eso nos permite hacer la visualización. Acá se ve medio chiquitito, ¿sí? Son muy utilizadas para la medición de niveles de agua en pozos que son pozos profundos, que se llaman, que están a lo mejor entubados y que no hay otra forma, hay otra manera de medir, pero que es una manera, podríamos decir, bastante económica y muy eficiente de uno poder hacer esa medición. Las cintas regladas, que les decía, son estas y que pueden estar en distintas unidades, tal como uno necesite realizar la medición. Eso el mismo fabricante nos lo indica. Hay de distintas opciones en cuanto a longitudes. Por supuesto, hay muchos fabricantes. Y, por ejemplo, este fabricante, que es muy conocido así a nivel mundial, fíjense, tiene cinta de 30 metros hasta cinta de 1500 metros, o sea, tienen de distintos tamaños. Y los sensores, fíjense también que, bueno, son directamente como si fuera un pequeño cilindro, en cierta manera macizo, ¿sí? Pero bueno, tiene internamente un circuito que se cierra cuando toma contacto con el agua. Bueno, y hay distintas formas constructivas, por supuesto, cuando son muy grandes tienen un motorcito incorporado para hacerlo, para envolver, digamos, esa sonda. Son muy utilizados, como les digo, para medir profundidad en pozos y bueno, se denominan así, tipo sonda. Hay soluciones caseras también que uno puede implementar, pero comercialmente hablando se los encuentra de esta forma, tienen esta forma constructiva. Hay otros medidores locales que también son de medición directa, que uno podría pensar o lo podría encuadrar dentro de lo que es un tubo que esté puesto acá en un costado de este tanque. Yo hago la diferencia porque, a diferencia de una simple manguera que pudiera estar acá, y como les digo, que se suele usar, estos tipos de medidores son medidores que algunos de ellos tienen un pequeño flotador, otros simplemente permiten visualizar el nivel del agua, ¿sí? Como si fuera esa manguera, ¿sí? Pero que a diferencia de esa manguera, uno puede tener un tanque de 2 metros o 3 metros de altura y pone la manguerita, ¿sí? Bueno, en este caso no hay de estos, comercialmente no son, lo pueden hacer constructivamente, sí se puede hacer, medidores de estos de vidrio de 3 metros de altura, pero serían para montarlos bastante, son delicados porque tienen un vidrio internamente, entonces vienen en largos estándar que uno puede pedir, que si uno necesita medir 3 metros, y bueno, puede pedir 3 medidores de estos de 1 metro e irlos intercalando en distintas posiciones físicas dentro del tanque, en la parte lateral del tanque.
Vienen también visores de este tipo con, a ver, si uno tiene que ver el nivel del líquido en este tipo de visores, por supuesto uno se tiene que acercar a una distancia prudencial, a partir de la cual uno puede ver ese nivel. Bueno, para solucionar el tema de una visión a distancia, hay medidores que tienen, si ustedes se fijan acá, que ven en rojo, son un sistema de graduación con unas pequeñas paletitas que pivotean, cada una de ellas sobre un eje, y que internamente el medidor tiene como una bollita magnética que en la medida que va modificando su posición, va subiendo, va bajando, la hace pivotear porque es magnética y estas paletitas están magnetizadas, entonces invierten su posición por simplemente polaridad. Se lo utiliza para tener una referencia lejana de cuán alto o bajo puede estar un nivel simplemente viendo el color, y no es una medición con un grado de exactitud grande, porque uno aprecia simplemente que puede estar el nivel en un determinado valor. Eso se llaman visores de nivel de vidrio con indicador magnético. Constructivamente, no puedo abrir acá, veamos si puedo abrir esto, no lo puedo abrir acá, ya vamos a, bueno, y se me bloqueó. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe, sí se lo escucho. Bien. Se me hizo el bloqueo, a ver, espérenme un cachito, a ver si... más. Bueno, ya se los debo. No lo tengo acá y no me voy a poner a buscarlo ahora. Ya después se los puedo mandar, no hay problema. Acá a nivel nacional hay un fabricante que se llama Bruno Schillig, que son fabricantes de este tipo de medidores. Como ustedes verán, son medio artesanales, pero no por artesanales dejan de ser buenos. Son visores que trabajan sobre todo en tanques que puedan estar sometidos a altas presiones y a altas temperaturas. Por ejemplo, no sé, el tanque de agua caliente para una caldera, supongamos. Bueno, soportan muchos kilos de presión, con lo cual son aptos. Y uno puede habilitarlos o deshabilitarlos a través de estas válvulas, ¿sí? Ahora que nosotros hemos visto válvulas, no podemos hablar de perillas, ¿sí? Estas válvulas, que son válvulas de tipo aguja, que uno puede sacarlo de servicio y realizar eventualmente un desmontaje. Otros tipos de medidores son los denominados de flotador. Este tipo que ven acá a la izquierda son muy utilizados en plantas donde pueda haber tanques de almacenamiento grandes como ser, por ejemplo, reservas de agua. Hoy en día, por supuesto, la instrumentación electrónica ha ido un poco bajando tanto los costos que es hasta más barato instalar un medidor electrónico que armar todo un sistema de medición con esto. Pero estos sistemas de flotador se siguen viendo mucho, y además se los instalan por si el sistema electrónico llega a fallar por algún motivo. Se llaman medidores de regla invertida, porque si ustedes observan acá,
Esto es un sistema de poleas, ¿sí? Con un indicador que está fuera del tanque y un flotante. Cuando este flotante esté en su máximo, o el líquido esté en el máximo nivel, este indicador va a estar en la mínima posición, con lo cual uno podría pensar que tiene que estar en la máxima. Bueno, no, en realidad el máximo está puesto en la parte inferior y el mínimo en la superior. Otro tipo de nivel o indicador de nivel a flotante son estos que internamente tienen un mecanismo, ¿sí? Que pivotea y se conecta con un sistema de flotador, como si fuera el flotante de un reservorio de agua de un baño. Y entonces, al ser desplazado, comunica, digamos, esa posición al medidor y la refleja a través de un visor. Todos los que vimos hasta ahora son medidores locales. Fíjense en que acá no hay, salvo una situación por ahí muy particular con este tipo de medidores con indicador magnético, son todos locales y muy, podríamos decir, convencionales. Acá no hay electrónica, no hay nada. Estos, entonces, son medidores locales y hasta acá se lo puede encontrar en distintos tipos de mediciones, ¿sí? Así como medimos y así como en presión tenemos llaves de presión, switches de presión, en lo que hace a nivel también tenemos llaves de nivel, o llamados comúnmente switch de nivel. Y que pueden ser, los más comunes son estos que tenemos acá, figura izquierda y figura del lado derecho. Ambos son flotadores y lo que tienen internamente es un contacto, una llave que abre y cierra dependiendo del estado, la posición de esta boya. En el caso de los que están del lado izquierdo, los pintaditos de Boca, para aquellos que son hinchas de Boca, lo que se hace es, el flotador el flotante, pivotea sobre, fíjense en este cilindro amarillo. Este cilindro amarillo uno puede regularle la posición a lo largo del cable, con lo cual, en la medida que uno lo levante, el punto de pivoteo de esta boya va a ser superior a que si yo lo bajara y lo pusiera acá en el extremo, por ejemplo. Con lo cual, con este cilindro color amarillo, yo puedo regular el nivel que quiero que maneje este flotante. ¿Qué es lo que va a hacer el flotante? Cuando esté en su parte inferior, es decir, que esté totalmente abajo, internamente, como les digo, tiene un sistema de contactos. Ingresan 3 cables a este contacto, un común, un cable que es común, un cable que es contacto abierto y el otro que es contacto cerrado. Entonces, en posición totalmente caída de este flotante, ese contacto vincula el común con el cable que dice contacto cerrado. Cuando invierte su posición, porque ha ido subiendo el líquido hasta a una determinada posición, ese contacto se invierte y ahora vincula el común con el normal abierto. Esa vinculación, ¿cómo se produce? Bueno, internamente, hagan de cuenta, es un cilindro donde internamente se desliza una bola de acero que cuando está en una posición, el flotante, pone en cortocircuito el cable común con el que dice normal cerrado.
y cuando invierte su posición el flotante, esa bola se desplaza, gira, se desplaza por el tubo y se va al otro extremo y ponen ahora en contacto el común con el cable que dice normal abierto. Esas dos posiciones eléctricas permiten, por ejemplo, hacer arrancar o parar una bomba que envía agua a un tanque. Este otro es exactamente igual en su concepto de funcionamiento, pero a diferencia de este que vemos a la izquierda, este no tiene, fíjense, no tiene este cilindro color amarillo. ¿Y eso qué significaría? Que este flotante pivotea siempre sobre su punto de conexión al cuerpo, o sea, entre el cable y el cuerpo azul. O sea, el pivoteo es como si en este flotante yo le pusiera el cilindro acá, bien al tope. Bueno, uno podría decir, bueno, me conviene siempre utilizar el del lado izquierdo, y que yo les comento. El del lado izquierdo, hoy se han ido los precios, se han disparado, pero pensemos que salga $10 el precio de este flotante, el del lado izquierdo. El precio del flotante, este color azul o celeste, y puede estar en unos $300 más o menos. Pero uno piensa, bueno, me quedo siempre con el del lado izquierdo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Primero, la robustez de uno y otro. Este color celeste tiene un nivel de robustez, está patentado por un fabricante. Bueno, ahora ya esa patente evidentemente que o ha caducado o se la han comprado, ya lo fabrican otros, pero comúnmente se denominan boya Fly, así como está escrito acá. Fly es la marca de un fabricante de bombas muy conocida mundialmente hablando. Bueno, ¿y cuál sería también la importancia de esta boya? Que el material con que está construido es un material que está hecho a prueba de distintos agentes químicos, muy utilizadas, si se quiere, para trabajar con zonas ácidas, con líquidos que tienen agentes químicos muy agresivos. Esta otra es una boya muy, podríamos decir, común para trabajar con agua, y no más que eso. Que si uno la usa para el trabajo, a ver, pensemos, esta boya se utiliza, por ejemplo, para cámaras de bombeo cloacal. ¿Qué pasa si coloco esta boya? Inicialmente trabaja y trabaja bien, pero la durabilidad de la misma es totalmente inferior. Le puedo decir 10 a 1 más o menos con respecto a la otra. ¿Sí? Bueno, me está jugando una mala pasada el tema de esto. Bueno, prometo corregirlo para la próxima clase, no los quiero demorar, pero les voy a mostrar esa información. A ver, aunque me salgo de la vaina por ver cuál es el problema. No, esto no es. No, que no los tengo. Estas son las boyas que les decía. Quería
quería mostrarles el tipo de descripción que da el fabricante, por ejemplo. Fue la de la descripción eléctrica, porque bueno, está conectada, va conectada a un tablero eléctrico, con lo cual da características eléctricas, pero fíjense que habla también de densidades del líquido y algo hasta más, fíjense, son muy finos en cuanto a características de un simple flotador, uno podría pensar, ¿sí? Dan los detalles, por supuesto, de conexionado eléctrico, pero esto es lo más interesante. Dice, el líquido en el cual la regulación de nivel se practica más frecuentemente, por supuesto, agua. De los millones de reguladores en uso, todo sobre actualmente, digamos, estimado que 9 de cada 10 trabajan en agua, pero, sin embargo, bueno, dice que constructivamente, que tiene un cable de PVC o cloropropileno y está así hecho de una goma EPDM. El ENM-10, que es el modelo de esa llave, es virtualmente insensible a muchos líquidos agresivos, ¿sí? Y vean esto. Esta es una tabla de los distintos tipos de ácidos con el que el fabricante dice puede trabajar. Y si empiezan a entrar en detalles, se ven que trabaja con ácidos, bueno, yo no soy químico, con bases, con aceites, con gases. Tiene una cantidad de usos muy, muy grande, porque bueno, está patentado, digamos, para ese tipo de uso. Y bueno, esto lo hacen todos los fabricantes en general, indican cómo se debería conectar eléctricamente el flotante a un circuito eléctrico para manejar una bomba, ¿sí? El otro, no sé si es este, no. Bueno, no lo tengo, al otro no, ya les voy a buscar, pero para que tengan una idea, a estas boyas fly no la encuentran en cualquier lugar. En cambio, a las otras bollitas se van a alguna ferretería del barrio y seguro que se la venden y están ahí colgadas en una pared, envueltas en una bolsita transparente y todo el mundo la puede usar. Entonces son muy, muy comunes, digamos. Bueno, otro tipo de llaves de nivel son estos sensores de tipo conductivos que no son otra cosa que armados con varillas que al tomar contacto con el líquido en cuestión, ¿sí?, activan un relé que está incorporado en el mismo cabezal, ¿sí? Para aquellos que no entienden o no saben lo que es relé, si no me equivoco, les mandé especificaciones, pero básicamente un relé es una llave accionada por un comando, una bobina que cuando se energiza cierra un contacto. ¿Está? Entonces, ese relé tiene un contacto normal abierto y un normal cerrado, y bueno, cambia su estado en función del contacto de estas varillitas, ¿sí? O puede accionar más de un contacto dependiendo de, por ejemplo, tenemos un electrodo común, un segundo electrodo que a lo mejor marca un determinado nivel y un tercer electrodo que marca otro nivel. Vale decir, nivel superior, nivel medio, nivel inferior, ¿sí? Acá yo les coloco
dice, provisto hasta con 5 electrodos de hasta 3 metros de largo, que lo pueden cortar a medida, ¿sí? Y bueno, se lo usa para conectarlo a un tablero eléctrico que a su vez comanda una bomba, luces, etc. ¿Sí? Los hay de distintos fabricantes. No se puede abrir el archivo, entonces vamos a la detector de nivel conductivo. Bueno, acá tienen, fíjense, no solo con una varilla, sino también tiene un sistema de, podríamos decir, hilos o cables y los sensores que quedan colgando, ¿sí? Para ajustarlo según el nivel que necesitemos, ¿sí? Hay muchos fabricantes, este es un Endress+Hauser, por ejemplo, el que vimos recién es una marca Vega, y así hay un montón de fabricantes que lo hacen. Hay también otros tipos constructivos que, por ejemplo, se utilizan, o este tipo, a ver, este tipo de medidores se utilizan sobre todo para detectar niveles en tanques, ¿sí? Pero tienen que ser un medio conductivo, fundamentalmente eso, ¿sí? Este otro es también un equipo que es una llave de nivel también de tipo conductivo. A diferencia de lo que vimos recién, de este tipo de nivel, perdón. Fíjense en que toda la electrónica está en la misma carcasa solidaria al tanque, digamos, al cuerpo, y esto está conectado al tanque. O sea, si acá pudiéramos ver con un poco más de detalle, esta partecita que yo estoy sombreando es una rosca, ¿sí? Que me permite colocarlo en la parte superior del tanque. Ahora, hay ciertas situaciones donde yo necesito realizar una medición, por ejemplo, o detectar un nivel, por ejemplo, un nivel de agua de un pozo. Supongamos un pozo donde tenemos instalada una bomba. Para muchos de ustedes a lo mejor no lo sepan, una bomba de agua de las denominadas sumergibles o de pozo profundo no pueden trabajar en seco más de, depende del fabricante, pero 2 minutos o 3 minutos. Entonces, en un pozo de agua, por ejemplo, un pozo profundo, ese pozo cuando no se está bombeando agua, tiene un determinado nivel, un nivel, podríamos decir, máximo, que se denomina un nivel estático, es decir, un nivel al que, básicamente, ¿qué es un pozo profundo? Es un pozo que se ha practicado en la tierra, que se realiza un encamisado con una cañería, la profundidad que sea, supongamos 100 metros, y en una determinada parte de ese encamisado se practican orificios por donde ingresa el agua de las distintas napas que tiene la corteza terrestre. Esa determinación de dónde se practican esos orificios está realizado por un geólogo que determina a qué profundidades hay agua, entonces se practica la perforación, se encamisa el pozo que se llama,
se realiza ese entubado y la bomba va adentro de ese tubo. Por esos orificios ingresa el agua y llega hasta un determinado nivel máximo que, salvo hay algunas ocasiones puede ocurrir, pero en general no es que empiece a rebalsar el agua, sino que llega hasta un nivel por debajo del nivel del suelo, que eso es el nivel máximo denominado nivel estático. Cuando la bomba empieza a funcionar, ese nivel disminuye hasta un determinado nivel que se denomina nivel dinámico. La bomba tiene que estar por debajo de ese nivel dinámico. No puede trabajar sin agua, si no se quema. Entonces, hay muchas formas de prevenirlo, no importa, no vamos a hablar, pero una de las maneras es detectando el nivel, por ejemplo, de agua para proteger esa bomba. Bueno, eso se puede hacer con este tipo de llaves de nivel que cuando detecta un nivel mínimo para el bombeo y no deja que el agua siga descendiendo. Estos tres elementos son los sensores y se los conecta con un cable de esos tipo taller comunes que compramos en cualquier ferretería y con el largo que nosotros sabemos que va a tener el nivel mínimo que decíamos, lo conectamos en estas borneras que se encuentran acá y eso acciona estas llavecitas que son relés que tienen un común, como yo les mencionaba en otros casos, un NO, que es un normal abierto, y un NC, un normal cerrado. En este caso, en este ejemplo, puede haber más de un común, otro relé, para lo que fuera, no importa, y los sensores se conectan a través de un cable a estas borneras que están, bueno, en este caso acá en la parte esta superior, y listo, y se energiza y se lo usa como protección de un bombeo. Otro tipo de llaves de nivel son las denominadas capacitivas. Básicamente lo que hace este medidor es mide continuamente la capacidad que existe entre el medidor y la pared del tanque. Hagamos de cuenta que esta parte que está en blanco sería el tanque y tenemos instalado el medidor, entonces va midiendo la capacidad entre el tanque, la pared del tanque y el extremo o el sensor. Cuando esa capacidad cambia su valor, es sinónimo para el equipo de que se ha quedado sin nivel, porque detecta el mínimo nivel del mismo y actúa también un relé, ¿sí? Se los utiliza para detectar justamente niveles, es otra forma constructiva, si se quiere, ¿sí? Y bueno, hay industrias que tal vez lo usen por una cuestión de estabilidad, familiaridad con los equipos, pero bueno, es una forma más, digamos, de detección de líquidos. Además, como mide una capacidad, se los utiliza para detectar niveles no sólidos, no solamente de líquidos, sino también de sólidos o semisólidos, polvos, o sea, se lo puede usar en silos, por ejemplo, con lo cual son, digamos, utilizados por muchas empresas. Otro tipo de llaves de nivel son las denominadas a horquilla vibrante. ¿Y en qué consiste esto?
Bueno, básicamente tiene una electrónica, ¿sí? Que en realidad más que una electrónica es un sistema formado por una bobina, y esa bobina produce una vibración en estas paletitas. Fíjense, son dos paletas, ¿sí? Que si uno las palpa, las toca, están en vibración. Si por algún motivo modifica la frecuencia de vibración de estas paletitas, es que significa que ha detectado un nivel y eso acciona un relé que está incorporado al cabezal de la llave. Y invierte, al igual que nosotros, invierte su contacto, produciendo, bueno, no sé, la parada o el arranque, según sea, no sé, lo que esté, a donde esté conectado. Los hay constructivamente de muchas formas. Acá tengo imágenes, digamos, de distintas formas constructivas, y son también muy utilizados. Son sobre todo muy utilizados en silos, no son utilizados en medios que sean pastosos y que se modifique esa densidad de esas pastas con la temperatura, por la sencilla razón de que necesita siempre que cuando baja el nivel fluya y queden completamente libres estas paletitas para no modificar su vibración, ¿sí? Fíjense en qué pasa si esto está detectando nivel de algún medio acuoso con bastante denso y que por algún motivo se enfríe o que varíe su densidad con la temperatura. Estas paletitas tal vez terminen impregnadas con ese medio entre sus paletitas y no, bueno, y sea necesario cada vez que baja el nivel hacer una limpieza lo mismo, lo cual no serviría, ¿no es cierto?, para el uso que necesitamos, ¿sí? Se lo utilizan mucho, son independientes de la posición, con lo cual se pueden intercalar en distintas posiciones del tanque varios detectores de estos si se quiere hacer una detección en forma, digamos, tipo escalera, por ejemplo, que se vaya detectando por pasos. Bueno, y a ver, en cuanto a medidores de nivel, bueno, vamos a ver hasta los magnéticos, y ahí ya cortamos con la clase. Otro tipo de llaves de nivel son los denominados a paleta rotativa. Básicamente tiene un motorcito que va girando a una frecuencia muy bajita y es un motor que se llama un motor por pasos. Los motores por pasos son motores que funcionan con corriente continua y que tienen la posibilidad de uno marcarle exactamente la posición de giro del mismo. Es decir, yo quiero que gire un décimo de vuelta por minuto. Bueno, yo le puedo variar esa posición de giro en forma totalmente electrónica. Bueno, estos detectores lo que hacen es, tienen un motor por pasos que va haciendo un giro de estas paletitas en forma muy, muy lenta, y cuando detecta esta paletita alguna fuerza que se opone a su movimiento, se detiene, pero no le pasa nada al motor, un motor manejado electrónicamente, y acciona un relé que también cambia el estado del control de, no sé, de la bomba o de lo que fuera,
que llena o vacía, ¿no es cierto?, el tanque, silo, lo que fuera, ¿sí? Se los utiliza mucho para detectar nivel de sólidos, ¿sí? Semillas, cereales, bueno, todo ese tipo de sistemas sólidos se lo utiliza mucho. Bueno, y finalmente, otra llave de nivel que se utiliza mucho son los denominados magnéticos. Conductivamente tienen distintas formas. Uno puede ser esto, que tiene una varilla, que tiene un tope, y esto, a ver, tiene un tope inferior y un tope superior, y este cilindro que ustedes ven acá se desliza a través de esos dos topes según el nivel. Estos topecitos uno los puede levantar, por supuesto, para cambiar su rango de detección. Básicamente lo que hace es, cuando llega al tope superior, magnéticamente acciona un micro relé y eso se comunica por cable hacia afuera. Y lo mismo cuando está en la parte inferior, con lo cual detecta dos niveles, un nivel mínimo y un nivel máximo. Estos otros trabajan de la misma manera, pero en base a un flotador. Lo único que la diferencia sustancial es que el micro relé está puesto aquí en la parte, podríamos decir, donde termina este cilindro solidario al cabezal, y el que pivotea con el nivel es este flotante que está solidario con un, fíjense acá, un tornillito. Cuando esto se levanta, este flotante está magnetizado, entonces lo que al quedar frente al punto este del eje, le hace cambiar el estado también a la llavecita esa interna que tiene el micro relé, ¿sí? Estaba abierto, bueno, al levantarse esto, se cierra. Y esto constructivamente es exactamente lo mismo, solamente que en vez de ser metálico, como se lo ve acá, tiene todo un cuerpo en plástico, teflón o algún material sintético. Y les digo para qué son útiles. Situaciones así o equipos como estos pueden ser para, por ejemplo, algún combustible, aceite, agua o algún líquido. Este otro también para líquidos, pero para líquidos corrosivos, ¿sí? Está hecho todo en plástico de manera tal de que uno lo pueda conectar como detector de nivel de tanques que contengan ácidos o algún material muy corrosivo. No le hace absolutamente nada. Pero internamente su funcionamiento es exactamente el mismo. Y uno a esta posición del flotante lo puede manejar así para que detecte mínimo nivel, por ejemplo, ¿sí? O puede invertirle la posición para que este flotante sea empujado hacia arriba por el agua o líquido en cuestión, y bueno, dependerá el uso con el que yo quiera manejarlo para ponerlo al flotante hacia abajo o hacia arriba. Es una cuestión de selección. Bueno, chicos, la parte del nivel ultrasónico lo dejamos ya para la clase que viene. ¿Alguna consulta con lo que les hablé hasta ahora? ¿Tienen alguna consulta que deseen realizar? Bueno, entonces
nos vemos el próximo jueves a las... Bueno, yo les aviso, sí, a las 4, 4:15, porque por ahí llego medio jugado de mi trabajo. Y bueno, nos vemos el jueves, chicos. Hasta luego, profe. Bueno, gracias por la